Hola a todos y todas, nosotros somos del Tecnológico Nacional de México, Campus Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Les venimos a presentar el proyecto Convertidor Cuadrático con Controlador PI con amplio rango de regulación. Debido a la preocupación por mantener y mejorar la salud del medio ambiente, hemos optado por utilizar energías renovables. Y para hacer uso de estas requerimos de algunas herramientas que nos faciliten su utilización, como pueden ser la electrónica de potencia y nuevas tecnologías. Sin embargo, dada su alta dependencia a las condiciones ambientales, entonces se ve necesario incluir algún tipo de regulador. Y este efecto se puede visualizar rápidamente con un panel solar, por ejemplo, que es muy susceptible a los cambios de temperatura e irradiancia, además de las condiciones de carga en las que se opera. Para remediar estos efectos negativos se hace uso de convertidores basados en electrónica de potencia que sirven de interfaz entre la carga final y la fuente generada. Sin embargo, estas fuentes generalmente tienen una generación de bajo voltaje, por lo que los requerimientos de acoplarlos a los niveles adecuados es necesario. Además, se incluyen algoritmos que son de seguimiento de máxima potencia, regulación de voltaje, control de flujo de potencia, etc. Dentro de las topologías básicas de convertidores estáticos de potencia están las tres configuraciones, que es el convertidor elevador o boost, convertidor reductor o back o convertidor elevador reductor, back boost. Estos tres convertidores comparten que cada uno se integra por una red de un capacitor y un inductor, y un transistor y un diodo. Estos reconectados de diferente manera pueden obtener las características de ganancia que le dan sus nombres. Consideramos que el voltaje de salida se obtiene del capacitor, por lo cual se tiene un capacitor grande de requerimiento. Además, poseen otras limitantes como puede ser la ganancia de voltaje, y esto se debe a los elementos no ideales que se utilizan para su fabricación, como puede ser la resistencia interna del inductor, la resistencia parásita del capacitor, los tiempos finitos de conmutación, etc. Y además, los requerimientos de capacitancia son elevados, puesto que la carga se obtiene del capacitor de salida. Y no existen mecanismos para la reducción de riesgo en las topologías antes citadas. Otra problemática importante es el control automático. Este control requiere de un controlador, muchas veces que puede ser no lineal, debido a la naturaleza propia del convertidor, que se debe a la multiplicación de las variables de estado con la variable de control, que es el ciclo de trabajo. Dentro del estado del arte existen algunas topologías que superan las limitantes anteriores. Por ejemplo, el convertidor boost mostrado aquí tiene incorporado un multiplicador que aumenta la ganancia obtenida del convertidor original. Sin embargo, este requiere de una red adicional de capacitor diodo para hacer la multiplicación. También hay otras topologías las cuales combinan el convertidor bus con otro que es el convertidor CEPIC y nos permite tener una conexión en cascada de capacitores. Aquí, aunque en apariencia los dos capacitores forman una capacitancia menor, los requerimientos pueden ser menores debido a que la cancelación de rizo es posible. La tercera limitante que está asociada a la regulación de voltaje en la salida, aún en presencia de las variaciones de carga y el voltaje de entrada, está asociada a una estrategia de control. La estrategia de control puede seguir diferentes vertientes. Aquí se propone utilizar un regulador de voltaje lineal incorporado por un controlador PI, cuyo objetivo principal consiste en mantener ajustado correctamente la variable de control, que es el ciclo de trabajo. Independientemente de la estrategia seguida, se debe de tener monitoreada la variable que se quiere regular, por ejemplo, el voltaje de salida. Hacer una comparación y generar las correcciones pertinentes. Siguiendo la metodología, se parte de una topología propuesta, la cual se desarrolla a partir del modelo de un convertidor elevador convencional, el cual tiene en la salida un capacitor del cual se toma el voltaje. Este voltaje es igual al voltaje de entrada dividido entre 1 menos D, siendo D el ciclo de trabajo del interruptor incorporado. Para obtener una versión similar, se modifica la conexión del capacitor. En lugar de tener una conexión directa a tierra, se conecta al positivo del voltaje de entrada, resultando así que el voltaje del capacitor es el equivalente al voltaje de salida de un convertidor elevador reductor, es decir, D sobre 1 menos D, el voltaje de entrada.
Al identificar la conexión en cascada del capacitor con el voltaje de entrada, entonces el voltaje en la salida, que es el voltaje en la carga, es el equivalente al voltaje de un convertidor boost. Es por eso que se denomina esta topología convertidor boost alternativo. Al sustituir el interruptor conceptual por semiconductores, se tiene la siguiente distribución de elementos, resultando como primera etapa la configuración de la topología propuesta. Siguiendo la metodología, después de la primera etapa, en lugar de alimentar directamente la carga, se conecta otra etapa similar, quedando así una conexión en cascada que incluye al voltaje de entrada de la fuente y los voltajes individuales de cada uno de los capacitores, alimentando así a la resistencia de carga. Como se tienen dos etapas similares, entonces se cuenta con dos elementos de control, que son los dos transistores, y de esto se derivan diferentes configuraciones de conmutación. En este proyecto se propone emplear una conmutación síncrona, es decir, ambos transistores se activan simultáneamente. Para analizar y determinar cuál es el voltaje de salida, se determinarán por separado las ecuaciones correspondientes. Estas ecuaciones se derivan al considerar el pulso aplicado en la compuerta, que corresponde al tiempo de activación llamado T-on y al tiempo de desactivación llamado T-off. Cuando el pulso está en alto o en activo, los transistores se encienden, por lo tanto generan el circuito equivalente mostrado en la figura A. Y esto corresponde a un tiempo que es igual a la duración del ciclo de trabajo multiplicado por el periodo de conmutación. Mientras que cuando el pulso está en bajo o los transistores desactivados, los diodos conducen y se genera el circuito equivalente mostrado en la figura B. Y esto corresponde a un tiempo que es igual a 1 menos D multiplicado por el periodo de conmutación. Las ecuaciones dinámicas se muestran organizadas de la siguiente manera. Marcados en esta sección se encuentran los voltajes y las corrientes correspondientes a la duración del tiempo de encendido, mientras que su contraparte, el tiempo de apagado, se muestra en esta otra sección. Se muestran además las corrientes en los inductores y los voltajes de los capacitores, que son las variables de estado del sistema. Es por eso que se determina este sistema de ecuaciones diferenciales, que incluye la posición del interruptor cuando está encendido y la posición del interruptor cuando está apagado. Se puede ver a través del circuito y de las ecuaciones que las dos etapas son equivalentes, es decir, son intercambiables. Para determinar los valores en estado estable de las corrientes de los inductores y los voltajes de los capacitores, se utiliza el sistema de ecuaciones considerando las derivadas igual a 0. Esto quiere decir que se tiene un punto de operación fijo y no hay variación en dichas variables. Por lo tanto, se tiene un sistema algebraico de 4×4 que se puede resolver por cualquier método conocido. La resolución de este sistema nos permite encontrar las corrientes de los inductores y los voltajes de los capacitores. La corriente del inductor 1 es más grande debido a que está en la entrada está conectado más cercano a la fuente, mientras que la corriente del inductor 2 está conectada más cercana a la carga, por lo tanto la corriente se disminuye, recordando que el proceso de conversión es de elevar el voltaje en la salida. Similarmente, el voltaje del capacitor 1 es el equivalente al voltaje de un convertidor buck boost, mientras que el voltaje del capacitor del C2 es el equivalente al voltaje del capacitor buck boost, pero dividido otra vez por 1 menos D. Al considerar la malla externa, se encuentra el voltaje de salida como el voltaje de entrada más la suma de los voltajes individuales en los capacitores. Al sustituir los valores de estos, se resuelve el sistema y nos queda que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada dividido entre el cuadrado del complemento del ciclo de trabajo. Es decir, se tiene una relación de convertidor boost cuadrático. Con el fin de poder seguir el voltaje de referencia impuesto por un sistema jerárquico superior, se sigue esta estructura de control, la cual consiste en tomar una muestra de la salida, escalarla y aislarla mediante este bloque HDS, después realizar una comparación entre el voltaje de referencia y el voltaje medido escalado, para generar un error, el cual es procesado por el controlador. El propósito de diseñar un controlador consiste en determinar los valores de Kp y de Ki, es decir, la ganancia proporcional e integral del sistema. Este modulador esta es la función de transferencia de un pequeño modulador que puede estar incluido para normalizar el voltaje pico de una rampa de una señal PWM.
GBD es la función de transferencia que tiene como salida el voltaje de salida del convertidor y como entrada el ciclo de trabajo. Además, se ha considerado ZDS, que puede tomar en cuenta las variaciones de carga, lo cual se puede representar como ruido. Y una vez que se tiene voltaje regulado, significa que el voltaje de salida está siguiendo el voltaje de referencia. Y esta estructura es la que se utiliza para realizar el control. Para encontrar las ganancias del controlador, se utiliza el punto de operación establecido por los valores mostrados aquí, donde los valores de los inductores y los capacitores son iguales. Se utiliza un ciclo de trabajo de 46.16%, que equivale a aproximadamente a amplificar el voltaje de entrada en 3.5 veces, utilizando una frecuencia de conmutación de 50 kHz, entre otros parámetros importantes. Después de linealizar el sistema siguiendo una metodología convencional, se tienen los diagramas de Bode, los cuales representan la respuesta en frecuencia, el comportamiento de la función de transferencia, considerando como salida el voltaje de salida y como entrada el ciclo de trabajo. Con unas ganancias proporcional integral mostradas aquí, se tiene un margen de ganancia de 12 decibeles y un margen de frecuencia de 80 grados. Considerando el punto de operación estático, se tiene la simulación en lazo abierto. Esto quiere decir que el voltaje en la salida es mayor al de entrada, aproximadamente 3.5 veces, pues se tiene un ciclo de trabajo de 46%. La corriente en el inductor 1 es mayor que la corriente del inductor 2, como se estableció previamente. Además, que el voltaje de salida es igual a la suma de los tres elementos, la fuente de entrada, el voltaje del capacitor 1 y el voltaje del capacitor 2. Con el fin de validar el desempeño del controlador, se han corrido simulaciones en lazo cerrado. Al introducir escalones hacia arriba y hacia abajo, vemos cómo el voltaje de referencia es seguido por la acción del controlador. A pesar de que existe un tiempo de establecimiento relativamente corto, no existe sobreimpulso, lo cual es deseable, puesto que el sistema llega a su valor estable en poco tiempo sin sobreimpulso. Además, se muestra aquí en esta gráfica cómo el error se va atenuando conforme pasa el tiempo. Y esta acción ocurre debido a que el ciclo de trabajo, que es la variable de control, se modifica acorde a lo necesario de acuerdo al controlador. Para validar la propuesta, se construyó el dispositivo en un prototipo de laboratorio, el cual fue sometido a operación en estado estable, con un ciclo de trabajo igual que el empleado en la simulación. Aquí se muestran los resultados y se ve cómo el voltaje de entrada es elevado en la salida. Se presentó el análisis y modelado de una topología de convertidor cuadrático. La topología cuenta con las siguientes ventajas. Tiene ganancia cuadrática de voltaje, tiene un ciclo de trabajo de operación reducido, tiene una operación dentro de un amplio rango de voltaje. Se realizaron simulaciones que validan la eficiencia del convertidor en lazo cerrado y en lazo abierto. Además, se implementó el experimento dentro del laboratorio para validar su funcionamiento. Los resultados indican que es factible la aplicación del convertidor para seguir el voltaje de referencia con el controlador propuesto. Muchísimas gracias por su atención.